Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy tenemos con nosotros a Faina Domínguez. Ella es coach experta en fertilidad y tiene una trayectoria vital cuanto menos interesante. Estudió y se formó como ingeniera, terminó ejerciendo en el mundo de la moda porque era lo que más le gustaba. Esto la llevó a México y además ahí descubrió su pasión, descubrió qué era aquello que la movía, que la hacía vibrar, y era ser coach, experta en fertilidad, también por un proceso personal que vivió en su momento. Creo que mejor que ella no nos lo puede explicar nadie. Así que, Faina, bienvenida al podcast y me gustaría que nos pusieras un poquito en situación y que nos contaras, pues, cuál es ese proceso vital que te ha llevado a donde estás. Bienvenida. Pues nada, muchas gracias y te quiero agradecer antes que nada tu invitación a estar aquí, porque la verdad me encanta además el nombre, El viaje de tu vida. Y es eso, o sea, la vida nos va llevando a veces muy lejos de donde nosotros teníamos planificado. Y sí, bueno, pues como has contado un poquito, profesionalmente ahora me dedico a esto, soy coach y terapeuta especializada en fertilidad, porque yo misma viví un proceso que para mí fue súper transformador. Fue un viaje de 4 años y medio que para mí supuso como una transformación, un antes y un después en mi vida. Como bien dices, pues yo trabajaba en el mundo corporativo, además en la industria de la moda, con una vida, pues eso, que estás hasta arriba, planificando lo que va a pasar dentro de casi de 6, 8 meses, viajaba bastante, y en ese momento vital, que yo ya vivía en Ciudad de México, bueno, pues mi pareja y yo decidimos que queríamos formar una familia. ¿Y qué pasa? Que no, que no llegaba ese bebé. Y bueno, pues ahí te empiezan como a saltar muchos miedos, luego hablaremos más de las emociones, ¿no? Pero es un proceso difícil emocionalmente. Y yo en ese momento, como estaba viviendo en México, bueno, pues me dejé también llevar un poco como que culturalmente ahí es un entorno bastante más espiritual. Yo descubrí el mundo del yoga de manera casual porque también pues había tenido una lesión que no me permitía hacer otros deportes. Empecé a practicar yoga y me empecé a dar cuenta que el yoga estaba siendo muy terapéutico para mí en esos momentos tan difíciles de búsqueda de embarazo. Yo estaba compaginando todavía mi ritmo de vida súper acelerado con el mundo del yoga y me estaba ayudando muchísimo hasta el momento que decidí formarme como maestra de yoga y meditación. Hice varias certificaciones y bueno, todo eso continuó ahí así durante unos años hasta que mi trabajo ya se estaba desarrollando hasta un punto en el que yo me estaba dando cuenta que no era muy coherente ese ritmo de vida con lo que yo quería y además pues ya como que la vida a veces te va llevando por donde ella quiera, porque yo había estado muy contenta en ese trabajo, me encantaba, pero cambió la estructura de la compañía en la que trabajaba, con lo cual yo ya no encajaba tanto con los jefes que tenía, había cosas que no me cuadraban tanto y era como que todo me estaba empujando a un desenlace. Y allá por 2018, en ese momento, decidimos un verano ir a India. Fue un viaje, hablando de viaje, tuvimos este viaje a India donde a mí me sirvió para replantearme muchas cosas y entre otras, cuando regresamos de este viaje, yo decidí dejar mi trabajo en el mundo corporativo, dije ya, hasta aquí, y hicimos como el último intento de fecundación in vitro después de esos 4 años y medio porque teníamos un embrioncito congelado y era como ya, hasta aquí, vamos a hacer el último intento. Además ya llevábamos casi 7 años viviendo en México y sentíamos que era como una etapa que se estaba cerrando. Y bueno, pues 2 meses después de dejar el trabajo, me encontraron otro desajuste hormonal más, total que volvimos a hacer el último intento 3 o 4 meses después de haber dejado mi trabajo y ahí me quedé embarazada. Entonces fue como, bueno, todo me empujaba a ese momento vital. Sí. Mi embarazo luego fue muy complicado, fue un embarazo de alto riesgo en el que en el que me operaron porque había un riesgo muy grande de perder a los niños. Total, que fueron unas experiencias vitales condensadas en muy poco tiempo. Los niños estuvieron 2 meses en la incubadora, fue muy, muy, muy intenso. Todo esto Dices los niños porque vinieron dos. Son gemelos. Son gemelos. Sí, sí, sí. Entonces,
toda esa experiencia vital tan fuerte de esos 5 años, en las que durante los cuales yo descubrí el yoga, la meditación, el crecimiento personal, todas esas herramientas yo las pude utilizar en un momento en el que a mí 6 meses de embarazo me operan, evidentemente con anestesia local. Yo me estaba enterando de todo en una operación que duró más de 1 hora, en lo que yo, pues eso, escuchaba al médico diciendo, pues es que esto es muy difícil, pues es que este bebé está así, es que la placenta está así, es que esto se está complicando mucho, es que no sé cómo va a salir, y yo era como, estoy aquí, lo estoy escuchando todo. Ahí a mí como que me empecé a bloquear y en ese momento crucial de mi vida dije, ahora entiendo todo lo que he aprendido, ahora entiendo por qué todas estas herramientas llegaron a mi vida, y empecé a recitar un mantra y a respirar, y a respirar, y a respirar. Y eso fue como una toma de conciencia muy grande, ¿no? El decir, ok, esto es muy útil y esto llegó a mi vida por algo. Y después de haber pasado ese momento tan fuerte y que los niños pues estuvieran en la incubadora y demás, en el momento en el que tienes que decidir a partir de ahí profesionalmente tú quién eres como mujer, como nueva mamá y como todo, dije, todo esto que he vivido y yo quiero que sirva de, o sea, tiene que servir de algo, o sea, tengo que poder hacer algo con toda esta experiencia vital. Entonces, bueno, pues empecé una nueva formación y me enfoqué en el mundo del coaching. Ahora estoy terminando un curso de terapeuta transpersonal y todo eso lo auné para dedicarme a que otras mujeres que viven procesos de fertilidad vivan su proceso de otra manera, diferente a como lo viví yo. Qué bonito porque y qué generoso. O sea, qué bonito y qué generoso, porque una vez una pasa ciertas cosas, es verdad lo que tú has dicho, que reconoces las necesidades. Entonces, Sí, sí. Y me costó llegar a ese momento y de hecho yo cuando empecé con mi proyecto de coach, sabía que estaba como ese tema de, tú sabes que no, que te dicen a quién te vas a dirigir, pero yo no quería, era como que renegaba de meterme ahí porque creo que todavía tenía como muy reciente lo que había pasado y no estaba preparada yo emocionalmente para acompañar a otras mujeres. Entonces sí que pasó un periodo de tiempo largo después hasta que me vi preparada y naturalmente fue surgiendo hasta este momento en el que realmente pienso que todo me llevó a encontrar mi propósito. qué bonito, qué bonito. Si tenemos en cuenta esto, como experta, como profesional y como propia experiencia tuya, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué siente una mujer cuando se da cuenta de que, pues a lo mejor no puede ser mamá? Pues siente muchas emociones encontradas a la vez. Siente mucho miedo, frustración, envidia, culpa, todas esas emociones, culpa por no haberlo intentado antes, porque a lo mejor dices, pues es que tenía que haber empezado esta búsqueda antes y claro, lo dejé pasar y me enfoqué en otras cosas, pero bueno, pues eso lo razonas después. En ese momento tienes culpa, tienes miedo porque tú quieres ser mamá y lo que te decía antes, yo estaba, y nos pasa a muchas, estamos acostumbrados a que si queremos algo y nos esforzamos y ponemos todo de nuestra parte, logramos la recompensa, por así decirlo, ¿no? Logramos nuestro objetivo. Y esto es algo como tan vital y tan natural que es un jarro de agua fría muy fuerte el decir, ah, no, es que no, no lo estoy consiguiendo. Lo que para mi prima, mi hermana, mi amiga ha sido tan natural, para mí se está convirtiendo en algo imposible. Sientes frustración, sientes envidia, precisamente por compararte con gente de tu entorno que lo está logrando y tú no. Rabia, te enfadas con el mundo. Entonces, son muchas emociones juntas, difíciles de gestionar y que cuando empiezas tu búsqueda se repiten mes tras mes. O sea, al inicio del mes, cuando ya has tenido tu menstruación, pues como que vuelves a ilusionarte, vuelves a tener la esperanza, vuelves a decir esta vez sí, y eso a los 28, 30 días otra vez vuelves a sentir esas emociones, ¿no? Entonces es complicado de gestionar. Sí, es complicado. Voy a tocar un tema un poco tabú, un Ajá. poquito conflictivo, y es siempre buscamos la culpa en la mujer.
es que a lo mejor no es la mujer la que tiene el problema, a lo mejor es un problema conjunto de los dos, es el problema de él, es el problema de la mujer, pero aparece la palabra culpa. Dejamos de verlo como algo, como un problema que está ahí y buscamos culpables. Difícil gestionar eso también. Imagino que muchas mujeres que vienen a ti, porque trabajas principalmente con mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Yo trabajo principalmente con mujeres, pero lo que dices, el origen de la infertilidad ahora mismo es súper equitativo, está súper repartido. O sea, los estudios ahora mismo dicen que el 30% de los casos de infertilidad son causados por la mujer, el 30% por el hombre y el 30% restante o el 40% restante son casos conjuntos o de infertilidad desconocida, porque hay parejas que no se sabe, o sea, que no, los médicos no encuentran una razón porque todo está aparentemente bien. Con lo cual, ahora, hoy por hoy, está totalmente repartido. Te diría que están peor los hombres que las mujeres, porque de los hombres solamente se pide un espermatozoide y sin embargo la mujer entran en juego muchísimos factores, el factor de cómo está el endometrio, el útero, los ovarios, muchísimo más, y sin embargo representa el 30% de los casos. Por eso te digo que incluso están peor ellos que nosotras. Pero sí que todavía existe como ese mito, y cuando una pareja tiene un problema de infertilidad, se va inmediatamente a poner el foco en la mujer. Y todavía hay clínicas de fertilidad que si llegas al caso de recurrir a un tratamiento de fertilidad, empiezan haciendo estudios solamente a la mujer y ya cuando ha salido mal un ciclo o dos, voltean a ver al hombre y es como, no. Afortunadamente eso cada vez pasa menos y desde un inicio se nos hacen pruebas a los dos miembros de la pareja, pero hay muchos casos y creo que socialmente todavía existe como el estigma ese de que es la mujer. Culpa, pues culpa porque también nosotras mismas en un momento dado nos culpamos a nosotras mismas cuando todavía no sabemos qué sucede y te sientes culpable por estar haciendo vivir a tu pareja algo. A lo mejor es una cosa de dos, pero en los momentos iniciales también existe esa culpa de decir, bueno, es que él está viviendo esto porque yo tengo este problema, porque tal. Entonces, eso hay como que eliminarlo lo antes posible porque no es acorde a la realidad, ¿no? Y porque, pues eso, es cada vez más compartida esa responsabilidad, por supuesto, en la fertilidad. Sí, qué bueno y qué necesario decirlo, porque decirlo y llevarlo a la práctica e ir educando en esto e ir educando en esta gestión de las emociones y en este cómo vemos las cosas, porque a veces decirlo no es suficiente, sino también tenemos que creérnoslo y bueno, visibilizar, que no me salía la palabra, visibilizar estas ideas son necesarias para que puedan ir haciendo un poquito de mella, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo pensamos, pero esas emociones están detrás. Exacto. Y son duras. Sí, sí, sí. Voy a mirar porque tienes en tu Instagram, leí un post que me gustó un montón, que decía así, más del 50% de las parejas que abandonan un tratamiento emocional lo hacen por la dificultad en la gestión emocional. ¿Qué te lleva a decir basta? ¿Qué te lleva a decir hasta aquí? Quitando el que cada persona es un mundo, cada relación es un mundo, cada pareja, pero ¿qué es lo que hace a este 50% de las parejas abandonar este proceso por no saber gestionarlo bien? Sí, pues fíjate, además esto viene de un estudio que leí de una asociación, no quiero decir mal el nombre, pero era una asociación española de fertilidad, no recuerdo bien el nombre, y me llamó la atención porque la causa emocional estaba por encima de otras causas como la económica o como la causa de que verdaderamente los médicos te digan ya no hay nada más que podamos hacer. O sea, el abandono por la parte emocional estaba por encima de todas esas causas. ¿Qué pasa? Que si tú ya inicias un proceso de fertilidad, empieza a haber un montón de factores en tu vida que se ven afectados por este proceso. Por lo que te decía, porque hay un montón de emociones que te empiezan a saltar todos los meses y que son las emociones además
opuestas, igual que ahora estoy muy eufórica porque he tenido un resultado positivo, luego estoy muy frustrada porque todo ha cambiado, luego estoy triste, luego tengo miedo, me siento insegura. Eso evidentemente nos afecta a nivel de pareja, porque muchas veces, bueno, vivimos, el hombre y la mujer vivimos estos procesos de una manera totalmente diferente. No quiero decir que sea mejor ni peor, simplemente cada uno lo vive desde su perspectiva. Entonces es muy, muy común que el hombre adopte la posición esto va a salir adelante, de tranquila, todo va a estar bien. Y la mujer que está viviendo el proceso, cuando te dicen tranquila, todo va a estar bien, no pasa nada, no llores, te sientes todavía peor porque te da la impresión de que tu pareja no lo está viviendo tan intensamente y como que le resta valor a esas emociones que tú estás sintiendo. Entonces pueden empezar a haber incluso problemas en la pareja. Socialmente, tu entorno, tus amigas, si al principio no se comenta nada y se vive en soledad, pero los tratamientos de fertilidad implican un montón de seguimiento, implica que vayas a citas a lo mejor incluso cada 2 días, porque te hacen un seguimiento, no sé, de análisis de sangre o te hacen un seguimiento folicular y eso implica que tú, no sé, todo un día sí y un día no, días alternos, tengas que ir al ginecólogo a las 9 de la mañana y por lo tanto que tengas que llegar tarde al trabajo. Con lo cual tú ya estás ahí encima con la ansiedad o con el estrés de estoy llegando tarde al trabajo, voy a mentir porque no quiero que todo el mundo sepa en mi trabajo que estoy en un tratamiento de fertilidad. Claro. Entonces son otras emociones que se van sumando, que tu vida cotidiana se está viendo afectada. Luego, si lo estás viviendo todo en secreto, pero llega un momento que necesitas hablar pues, con una amiga muy íntima, si es alguien que no lo ha vivido, a veces esos consejos o eso, tendemos a querer que las personas estén bien, ¿no? Queremos, cuando alguien se siente mal, queremos animarle, queremos que esté bien. Entonces, muchas veces a mí me pasó y muchas de las mujeres con las que trabajo sienten que se minimiza su dolor. No, tranquila, bueno, ya llegará cuando tenga que llegar. No, relájate, no te obsesiones, vete de vacaciones con tu marido y ya verás que te embarazas. No, bueno, mira, cuando dejes de pensar en eso, fulanita, mi prima, dejó de pensar en eso y nada, al mes se embarazó. Todos esos comentarios que se hacen sin mala intención están minimizando el dolor de la persona que está viviendo esa emoción. Que simplemente a lo mejor lo comparte y lo que necesita es un poco de empatía y decir, que te digan, pues sí, entiendo que lo estás pasando muy mal, debe ser muy duro, punto, ya está. Entonces nos vamos encontrando con eso o con situaciones sociales en las que en un cumpleaños, en las navidades, al lado de tu pareja te dicen, oye, ¿y ustedes cuándo se animan? Oye, que es que se te va a pasar el arroz, ¿no? ¿Vosotros cuándo os animáis a ser padres? El famoso arroz. ¿No? El famoso se te va a pasar el arroz, vosotros cuando animáis y no has pensado en ser mamá. Esos comentarios también a nivel social son muy dolorosos. Entonces, emocionalmente, cuando ya llevas varios intentos, cuando tu entorno te estás aislando socialmente, cuando estás además gestionando el estrés de que no se dé cuenta nadie en el trabajo, de ahora, llega un momento que puedes llegar a decir, basta, no me veo capaz de superar esto, vuelvo a, parece que cuando inicio un ciclo han encontrado los médicos cuál era la solución, pero no, me vuelvo a venir abajo, entonces llega un momento que hay parejas que dicen, pues ya, hasta aquí. Y creo que también es muy valiente el llegar en un momento dado a decir, hasta aquí. No, si lo estoy poniendo en una balanza y no me merece la pena, pues es una decisión muy valiente el decir, quizás no ser mamá y no lograr eso que yo quería, pues es la decisión que tengo que tener en mi vida y sigo adelante, ¿no? Sí, al final es un proceso de aceptación, porque muchas veces no se va a poder. Y Exacto. eso es una realidad que también nos cuesta ver. Exacto. Socialmente se dicen muchas cosas, desde el cariño, desde el querer apoyar, pero tenemos que educar mucho en que esas cosas pueden estar haciéndonos sentirnos más culpables, estar haciéndonos sentir dolor. Y bueno, pues eso también hay que
hay que gestionarlo y enseñar a los demás a que tengan cuidado a la hora de decir este tipo de cosas. Ujú. De emitir también a veces esos juicios, ¿no? Mira fulanita, claro, es que ya tiene 35 años y todavía, y a lo mejor ese comentario lo estás haciendo delante de alguien más, o sea, es que no nos damos cuenta cómo esos juicios a veces pueden caer como una losa para una persona que tienes Ujú. delante de ti. Yo digo a veces que, bueno, o sea, son comentarios que evidentemente son malintencionados, pero a veces tenemos que empezar también un poquito como a poner esos límites, ¿no? Y a frenar, eh, y yo lo digo, se lo comento a las chicas con las que trabajo, establece tú también tus límites y si en un momento dado te hacen ese comentario, pues muy educadamente puedes contestar. La verdad es que, pues sí, mi pareja y yo lo estamos intentando, pero ya hemos pensado en formar una familia, pero no está saliendo adelante. En ese momento va a ser muy difícil, pero seguramente esa persona ya no va a repetir un comentario así Ujú. con Sí. tanta alegría. Sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mm, Estábamos hablando de todas estas parejas que lo dejan en stand-by, ¿no? O que dicen, mira, hasta aquí. ujú, ¿Qué podemos hacer para gestionar nuestras emociones y que no aparezca este momento de no puedo más? Porque esto es un trabajo que una tiene que hacer internamente, es un trabajo que lo que decías tú, ¿no? O sea, si yo hubiera aprendido, si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, hubiera llevado este ujú, proceso de otra manera. ¿Qué ujú, necesitas aprender? O sea, ¿cómo ujú. se aprende a aceptar? Imagino que el aceptar el hecho de que está costando más, cómo aprendemos a quitarnos esta culpa, cómo aprendemos a gestionar, por ejemplo, el tip que has dado, ¿no? De vamos a poner límites, porque Ujú, al final, a pesar de que sea desde el cariño, desde el amor, desde la confianza, nos están haciendo daño. ujú, ¿Qué tiene que aprender una mujer que está pasando por este proceso para poder llevarlo de la mejor manera posible? ujú. Pues mira, yo lo que son como diferentes pasos, niveles como de conciencia, ¿no? Y el primer nivel de conciencia que tienes que tener es que esto está afectando a tu vida y que es totalmente normal que esté afectando a tu vida, ¿no? Es como reconocer, ok, vale, esto me está pasando y empezar a reconocer cuáles son las emociones que están viniendo asociadas a todo el proceso que estás viviendo. Eh, Después de eso, yo con las chicas con las que trabajo actualmente, lo que hacemos es el proceso de adaptación, de aceptación de la realidad, viene mucho desde el ir hacia adentro, ¿vale? Desde mirarnos a nosotras mismas, darnos tiempo para nosotras mismas y no exigirnos tanto. ¿Eso cómo lo hacemos? Para mí son herramientas fundamentales la meditación, el yoga, todos estos, pues sí, estas herramientas que nos permiten conectar con eso que hay dentro de nosotras mismas y que nos van a permitir mirar toda esta situación con más compasión hacia nosotras, con más compasión hacia el otro, con más amor, con más paciencia, darnos tiempo, darnos espacio. ¿Es fácil? No, no es nada sencillo. Y siempre hago la analogía de, pues tampoco es fácil lograr un abdomen plano, ¿no? Y necesitas ir todos los días al gimnasio y probablemente te venga bien tener la ayuda de un entrenador que está al lado tuyo animándote, porque si fuera fácil, pues todo el mundo tendría el abdomen muy plano. Pues esto es un poco similar, ¿no? Sí. ¿Es fácil? No, pero sí requiere de un entrenamiento. Requiere de darnos esos momentos, observarnos y ver qué es lo que nos está haciendo reaccionar de determinadas maneras. Muchas veces tenemos, y tú lo sabes porque también eres experta en estas cosas, ¿no? Pero hay cosas en nuestro inconsciente, hay creencias dentro de nosotras que están ahí grabadas y que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que nos han funcionado porque nos permitieron llegar a donde estamos ahora, nos Ujú. permitieron adaptarnos al entorno, pero que ahora no nos están sirviendo, no nos están ayudando a superar la etapa vital que estamos viviendo. Entonces, esos procesos de meditación, bueno, pues de tener un acompañamiento con una psicóloga, con una coach, con un grupo de mujeres que esté viviendo lo mismo que tú, te permite
hacerte consciente de esas creencias y de esas cosas que tú tienes en el subconsciente, en el inconsciente. ¿Con esto qué quiero decir? Que la parte médica, pues, está afectando muchísimo, pero que tú puedes trabajar mucho en tu inconsciente y en ver por qué ese miedo tan grande. ¿Por qué tienes ese miedo tan grande a no ser mamá? ¿Qué es lo que hay detrás de ese miedo tan grande? ¿No? ¿Qué es lo que te ha llevado a ese miedo tan grande? Entonces vas a ir desgranando cositas que te van a ir ayudando a esa aceptación que decías tú antes. Al decir, ok, estoy viviendo esto. Existe la posibilidad de que no vaya a ser mamá, pero llega un momento de aceptación tan grande y de vivir en el momento presente tan grande que te hace que este proceso, a pesar de que sea muy duro, muy difícil y que estas emociones vayan a aparecer, lo vas a transitar con mucha más calma y mucha más paz, independientemente de cuál sea el resultado final. Entonces te digo, ¿cuál es el truco? No hay un truco mágico. Yo diría que es una etapa de reconocimiento. De hecho, yo siempre digo que las etapas de la mujer en la infertilidad pasamos por varias etapas, ¿no? Está la etapa del aprendiz, cuando llegas y cuando te dicen que hay tratamientos y que no sé qué, y entonces estás todo el rato abrumada y estás todo el rato buscando información en internet, no sabes a lo que te estás enfrentando, todo es como la parte de tengo mucha información técnica, pero no sé lo que va a pasar a nivel de mi vida, no sé lo que va a pasar a nivel emocional. Ahí estás como, wow, pasa un tiempo, para unas es más y para otras es menos, y ya llega la etapa de la amazona. Yo la llamo la amazona. ¿Y por qué es la amazona? Es esa mujer que está ahí como una guerrera con uñas y dientes y que dice, yo quiero esto, yo lo voy a lograr, me ha salido mal este mes, pero yo sigo adelante, ya tiene mucha más información, a lo mejor ya lo ha compartido con alguien, ya tiene una mochila emocional a su espalda, pero sigue ahí, boom, 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 ¿no? Y luego llega la tercera etapa, que es la etapa de la sabia. Porque esa sabia, pues en todo este camino, pues la amazona ya incorporó cosas a su estilo de vida porque tocaban y entonces cambió su dieta y empezó empezó a hacer yoga, pero empezó a hacerlo porque tocaba o empezó a tener complementos vitamínicos, pero luego ya al final todas esas cosas que tenía que hacer y todas esas recomendaciones se convierten ya en una fuente más de estrés más que en algo que les está viniendo bien, ¿no? Porque al final es como, ya me estoy estresando tanto por todas las cosas que me están diciendo que tengo que hacer, que al final es contraproducente. Ya cuando ya llevas un recorrido, llegas a la sabia. ¿Y la sabia qué hace? La sabia de todas esas cosas que probó, la acupuntura, el no sé qué, el no sé cuánto, los aceites esenciales, mejora tu fertilidad, yo qué sé, hay tantas cosas, ¿no? Haciendo un ritual de no sé qué. Ya lo probó todo. Y ya se dio cuenta que hay cosas que van con ella y cosas que no van con ella. Y ya incluso a lo mejor ha hecho un descubrimiento de ciertos hábitos, rutinas que ha incorporado a su vida que le vienen bien para el tema de la fertilidad, pero que se ha dado cuenta